Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a estar hablando con una escritora y guionista de Santa Marta, afrocolombiana, llamada Juliet Romero, quien publicó recientemente Las Visitantes, una colección de 10 cuentos en las que visita, reconstruye y sobre todo nos invita a imaginar lo que es la vida de las visitantes a las prisiones. Específicamente, como ya la escucharán, tiene que ver la prisión de Santa Marta. Cómo viven las mujeres que tienen que ir a cuidar a sus compañeros, a sus hijos, a sus novios o esposos, a estos espacios penitenciarios los fines de semana. Y como ya escucharán a Juliet, siempre está la pregunta de quién está más preso, si el que está adentro o quien tiene que ir a cuidarlo. Juliet Romero es una escritora y guionista de cine y televisión afrocolombiana, nacida en la ciudad de Santa Marta. Como guionista ha coescrito varias series dirigidas a la televisión pública que han sido premiadas en su país. Fue becaria del programa Potencia Étnica Audiovisual de la Corporación Manos Visibles en la maestría de Gestión Cultural y Producción Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y es la fundadora de la productora La Caracola Films. Las Visitantes es un proyecto transmedia compuesto por un libro de cuentos, una serie de televisión y una película. Como ya les dije, Las Visitantes publicada por Alfaguara y pueden ver la serie en el canal de YouTube de La Caracola Films para que podamos entender la importancia de esta población colombiana, que no es poco. Este capítulo lo traemos gracias a Droguerías Cruz Verde, que es nuestro aliado en la generación de contenidos y poder crear más lectores. Cruz Verde, más cerca de ti. Este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre. Sin más preámbulos, bienvenidos. Sí. Juliet, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este podcast para hablar de las visitantes. Para hablar sobre Las Visitantes, un libro muy bonito, además con una portada que ya habla muchísimo, que publicaste recientemente. Esto es en Alfaguara, prácticamente esto fue agosto de 2024. Un libro que es de 10 relatos de 10 visitantes a la prisión, a una cárcel, mujeres que están yendo a visitar personas, pero también, Juliet, esto forma parte de un proyecto tuyo mucho más ambicioso que se llama Las Visitantes, que es una producción transmedia, lo que te ha hecho a ti recorrer caminos audiovisuales, en este caso literarios, y también puedo imaginarme mucho trabajo de gestión cultural que desarrollas desde Santa Marta. ¿Por qué no arrancamos, Juliet, nos cuentas un poquito de dónde sale? Tengo entendido que este proyecto también sale de tu tesis de maestría. ¿Por qué no nos cuentas cómo ha sido ese camino de convertirte en productor audiovisual desde Santa Marta y en la experiencia que has tenido en guiones y producciones? Para contar un poquito de la historia del nacimiento de las visitantes, el nacimiento también como un cuerpo vivo, porque las historias son eso. Eso nace desde el 2017, desde una experiencia personal, de una experiencia personal y con una imagen, ¿no? La cárcel de aquí de Santa Marta, del distrito, está ubicada, yo creo que es una cosa típica, está ubicada en todo el centro de la ciudad. O sea, alrededor de la cárcel hay barrios, es una zona residencial. Entonces uno siempre pasa por allí por muchas razones, porque está ahí muy cerca. Y yo alguna vez pasaba por ahí y veía a un montón de mujeres, cientos de mujeres, haciendo esas filas con el sol inclemente que siempre hay aquí, peleándose unas con las otras. Y yo decía, y siempre me hacía la pregunta, ¿por qué visitar a un familiar es tan tortuoso? No debería ser tan tortuoso. Y cuando llega la experiencia personal, que algún miembro de mi familia terminó en una desgracia de esas, pude saberlo pues de primera mano. Y es que es un sistema carcelario, me imagino que no solamente aquí en Colombia. Cuando uno lee qué es el sistema carcelario, es la entidad que está encargada pues de velar por la seguridad y el bienestar y también tener la custodia de aquellas personas que han cometido un delito, que están privados de la libertad. Pero entonces es un sistema que no
que no tiene en cuenta a sus familiares y sobre todo a las mujeres de estas personas privadas de la libertad, porque de alguna manera también hacen parte de ese sistema. Cada vez que esas mujeres se paran un domingo para ir a visitar a un familiar, pues ya inmediatamente están allí recluidas, así sea por un día a la semana. Entonces, entender todo eso y entender, bueno, todo es, también hay que decirlo que todo nace desde una profunda incomodidad como mujer, ¿no? Entonces, me empecé a hacer preguntas como tipo, ¿por qué los domingos son los días en que hay tantas personas afuera y los sábados no? Claro, cuando empiezo a investigar, los sábados son los días en que visitan los hombres, tienen permitido entrar los hombres, y los domingos son los días que visitan las mujeres. Y es normal y es obvio que los domingos sean los días en que la cárcel tenga más gente porque son las mujeres quienes pues se toman muy en serio ese rol de cuidado. Entonces, cuando alguien de una familia cae en ese tipo de desgracias, termina privado de la libertad, son las mujeres, sin duda alguna, quienes corren enseguida para sostenerlo, ¿no? O sostenerlo. Eso es llegar a ese tipo de respuestas eh, me reafirma mi incomodidad en el mundo y sobre todo fue casi que el impulso para escribir estas historias y es por qué está dado que son las mujeres quienes tienen que asumir esas cárceles, ¿no? Esos roles de cárceles. Y lo digo así, esas cárceles, porque el cuidado es hermoso y lindo visto desde un punto de vista romántico, pero el cuidado es una cárcel también. Cuando tú sí o sí tienes que cuidar, cuando no hay de otra, se convierte en una cárcel, porque estás solo para servirle a otro, y servir es lindo, pero desde el corazón, no por una imposición. Entonces, esa es como la génesis de las visitantes, ¿no? Un cúmulo de cosas. Es una imagen, es una incomodidad estructural mía, siempre lo digo así, nace conmigo de mi estructura, desde el primer momento en que me di cuenta que yo estaba en desventaja por ser mujer y me di cuenta desde muy niña en la misma estructura familiar y por supuesto esa experiencia personal familiar muy cercana me dio como mucho insumo para poder madurar esa idea que nació de esa inconformidad, ¿no? Entonces, era eso, era una imagen que me revolvía y que yo, obviamente eso reafirmó todo lo que yo pienso y es que obvio, ningún hombre va a sacrificar su sábado, su día de descanso por ir a cuidar de otros. Y, y empezó también una profunda investigación acerca del sistema y hacerme yo preguntas tipo, ¿por qué es el domingo, el día séptimo, el día de descanso literal en el que tienen que ir las mujeres y los sábados son los hombres, los sábados aún es un día laboral? Entonces, yo escuchaba por allá en las investigaciones decir, no, es que él no va porque el sábado trabaja. Entonces, obviamente, a la mujer de la casa, pues ya no hay excusa porque los domingos no se trabaja. Entonces, hasta eso nos quitan a las mujeres, ¿no? Los días de descanso, ¿no? Si tú lo ves con lupita, hay un cúmulo de violencias allí hasta el derecho al ocio, a descansar. Muchas gracias, Juliet. Hay algo que ahorita te quiero preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta que aquí había un material narrativo, un material audiovisual, como lo querramos llamar? Pero me interesa muchísimo un poco rescatar el tema y es la figura precisamente de la visitante o el visitante, en este caso, por supuesto, por todo lo que nos acabas de contar, cómo el visitante es un síntoma y es un símbolo absoluto de lo que es una sociedad en decadencia, con problemas de crimen, con problemas de todo, porque es quien se queda afuera responsabilizándose por quien está adentro e hizo algo. Es decir, es una figura con muchos matices, con mucha historia del país y que permite, como tú lo acabas de decir, sacar unas radiografías morales del país como las consecuencias de aquellos a los que cogieron, que son muchos. ¿Sí me explico? ¿Cómo entendiste eso desde el principio? ¿Cómo viste esta doble espacialidad en estas mujeres que tienen que transitar
estos lugares, pasar esa recepción, esa entrada a la cárcel como un portal, llevando cosas, llevando mandados, etcétera? Bueno, creo que, que todo surge, por supuesto, desde mi mirada como mujer afrodescendiente, ¿no? Yo todo lo miro desde esa óptica, o sea, de mi lugar en el mundo como una mujer negra, que es como me perciben a mí, y es como obviamente es lo que yo soy. Entonces, cuando yo empiezo a ver estas imágenes muy de cerca, también empiezo a ver que la mayoría de los privados de la libertad son personas racializadas. Es decir, hay una relación profunda entre, no entre crimen y raza, por supuesto que no, sino entre raza y el valor de la justicia, entre comillas, porque, y eso tiene mucho que ver con la clase y eso tiene mucho que ver con las desigualdades estructurales de este país. Por supuesto, todo es un entramado de todo, ¿no? Las personas racializadas estructuralmente somos las más empobrecidas del país y eso tiene que ver pues, con unas desigualdades, unas profundas desigualdades desde el sistema que no nos permite acceder a ciertos privilegios ni estando privados de la libertad. O sea, ser negro en este país constituye mucha violencia y entre esas es pues, el derecho de pagar una condena dignamente. Y aquí, infortunadamente, todo se mueve con el dinero y la realidad es que las personas racializadas somos las que menos tenemos como ese poder adquisitivo. Entonces, esa fue como la primera cosa, darme cuenta de eso también o entender, pero leerlo de esa manera, porque no es lo mismo, yo te lo digo, otro narrador que esté allí con esa misma imagen seguramente no iba a tener esa misma lectura pues racial desde un punto étnico como lo tuve yo, pero por supuesto porque es que a mí me toca como mujer negra. Entonces, entender eso es como, es decir, aquí hay algo importante de lo que se tiene que hablar y otra cosa es en las conversaciones, en los trabajos de campo, entender a estas mujeres como presas fue una imagen cinematográfica. Claro, cuando tú cometes un delito en este país, el mismo sistema está diseñado para que tu familia, y cuando digo tu familia, ya directamente, sobre todo el peso cae sobre las mujeres de tu familia, también estén presas de un sistema en que todo gira en el dinero, donde hay muchas desigualdades, la sociedad misma te excluye, te señala. Entonces, entender como como tú lo dijiste ahorita, esa radiografía social, verla como, desde una imagen, estar presa, eso para mí fue como el punto de que dije aquí hay una historia bastante importante que explorar, ¿no? Porque bueno, eso era lo que así era que yo percibía lo que estaba ocurriendo muy cerca de mí. Yo veía que las mujeres cercanas a mí, estaban más presas que los propios privados de la libertad. Y Ahí hay una imagen muy fuerte, que creo que ahí es donde te das cuenta de cómo estas estructuras sobrepasan esas murallas y esas barreras. ¿En qué momento, Juliet, en cuál fue el momento en el que tú dijiste, aquí hay algo que hacer? ¿Y cómo fue el orden? ok, yo en el 2017 empecé a escribir el primer cuento. O sea, yo como conversando con un amigo, se me ocurrió la primera historia y lo empecé a escribir como sin mucha ambición, más allá de algo que yo quería decir en ese momento. Y eso se quedó allí. Pues en el 2019 me voy a hacer un curso a España que se llamaba como curso de creación literaria dirigida al mercado cultural, algo así. Y allí, obviamente, el curso se enfocaba como en entender como el mercado editorial, pero desde uno como creador. Y yo revisé ese proyecto editorial que yo tenía por ahí, que era Las Visitantes, y dije, esto es interesante, yo tengo que, o sea, me cuestioné en ese momento mi centro, porque yo empecé a estudiar cine, eso viene de atrás, yo empecé a estudiar cine en el 2012 porque a mí me gustaba la literatura y no encontraba algo cerca en Santa Marta que se acercara a eso, no tenía los recursos, no tenía la posibilidad de irme a otro lugar. Y yo no sabía muy bien qué era el cine ni cómo se hacía, pero leyendo el pensum dije, aquí hay algo de narrativa y me metí. Claro, y paralelamente a que estoy estudiando cine,
estaba en un taller literario y demás. Y ya cuando tú te metes a hacer un arte tan colectivo y tan complejo como es el cine, ya no hay tiempo para más nada. Que esa es otra conversación, ese es otro podcast. Entonces yo me sentía muy culpable en esa época porque yo había dejado atrás un poco como mi verdadero impulso, que era poder escribir literatura. Estaba como enfocada mucho. Me habían salido unos ciertos trabajos para escribir para televisión y todo eso, pero y sentía que mi proyecto literario, que ya yo lo había descubierto, que era lo que yo quería decir, que era acerca de las visitantes, no echaba para adelante. Entonces aproveché este viaje a España para desempolvarlo y escribir la sinopsis de cada uno y no sé qué, y en principio eran 7 cuentos que el año siguiente los terminé, en el 2020, gracias a una beca del Ministerio de Cultura. Aquí me lo leyó un escritor que fue como el primer editor así ad honorem. O sea, y yo dije, "Oh, aquí hay algo interesante". Algún día alguien me dijo, esto es una película. Y yo, es una película cara, no, yo me quedo con el proyecto literario". Y empecé a mover el proyecto literario, pero no hallaba cómo encontrarle un espacio de publicación, yo los veía como muy lejanos. Con la gente que conocí en España, alguna vez intenté participar en un concurso con el cuento y me dijeron alárgalo, y ahí aparecieron los 10 cuentos, ¿no? Eh, Claro, porque yo tenía un montón de historias que yo había hecho en la investigación de campo que se me habían quedado ahí. Y yo dije, no joda, si con 7 es suficiente. Entonces, cuando sentí la necesidad de alargarlo, eché mano de esa investigación que yo había hecho previamente. ¿Cómo fue esa investigación, Juliet? Es decir, ¿en qué momento esto es con la beca? Porque ahorita te referías, si no estoy mal, a la beca de creación inédita para autores afrocolombianos de mi cultura, ¿cierto? Que Sí. esa fue la que te ganaste tú, con la que te pudiste ir a hacer el viaje y ahí No, ese viaje... Ah, ok, el viaje fue previo y la ok, beca ok. fue después. O sea, yo el viaje a Porque es que España, me interesa mucho, perdón, esa cuestión de la investigación, porque en la serie y en la película, ahorita explícanos mejor y corrígeme si estoy mal, hay toda una producción de actores afrocaribes, hay una preocupación tuya en que esté, pero también están los personajes reales, ¿cierto? Ahí es donde me interesa, porque creo que ajá, están las mujeres. Por el otro lado, el proceso literario es ya tu cristalización de la experiencia. Por eso es que creo que hay muchos campos y es muy interesante este proyecto transmedia que desarrollas con muchas capas de sentido y también dirigiendo la mirada. Corrígeme, porfa, pero por primera vez a esta población, porque creo que nadie había hecho esto que tú hiciste. no sé si nadie lo había hecho, pero buscando los referentes y los antecedentes, yo no encontré, al menos ni en Colombia ni en Latinoamérica. Pero de pronto sí lo hay, ¿sabes? O sea, no, de pronto. Bueno, te cuento. Yo viajé a España en el 2019 gracias a una beca de la Fundación Carolina, y allí como que pensé en las visitantes como un proyecto editorial y lo diseñé. No tenía escrito todos los cuentos, simplemente diseñé lo que yo quería que fuese el libro. Que eso era una cosa que yo antes nunca había hecho. Por ejemplo, yo escribía cuentos y demás, pero de una manera muy que me salía a mí, de esa manera misma escribir los cuentos, pero es que este libro yo lo pensé y lo diseñé de esta manera. Claro, cuando ya vuelvo aquí en el 2020, sale esta beca del Ministerio de Cultura, que es la que tú acabas de nombrar, de creación de obra inédita de mujeres afrocolombianas. Y un amigo me dice que me inscriba con algo y yo lo único que tenía era ese proyectico que yo había escrito en el 2019, que era como una idea de un libro que yo quería hacer, así, así. Y tenía uno de los cuentos listos. Me inscribí, escribí 2 más para poder inscribirme y me la gané. Y en el año de la pandemia me dediqué a escribir el libro, solamente, solamente. O sea, yo terminé el libro en el 2020 gracias a esa beca. ¿Y cómo fue la investigación? La investigación fue cuando yo en el 2017 se me ocurre la idea, yo empecé a ir a la cárcel de Santa Marta, aprovechando la situación cercana, familiar, por supuesto. Lo empecé a hacer de una manera consciente, ¿no? Hablar con ellas,
ver cómo hablaban, cómo se movían. Hubo un proceso también mucho de observación y pregunta a mis familiares que estaban viviendo eso muy de cerca. Yo les preguntaba cosas como que de cuándo tú te preparas para ir el domingo y me contestaban cosas así que yo iba anotando muy desordenadamente, lo tengo que decir, pero que a mí me servía más saberlo de su boca que de cualquier otra cosa. Yo nunca grabé, o sea, nunca grabé nada antes de, simplemente yo quería saber cómo era la cosa, cómo era el mundo. Conocía varias visitantes reales antes de escribir el libro, eran, porque ellas, es que es una espera muy larga, entonces en esa espera lo único que uno puede hacer es conversar o pelear. Entonces ahí yo aprovechaba y pues yo conversaba mucho con ellas. ¿Hay algo que te acuerdes particularmente de esas primeras conversaciones que se te haya quedado en la memoria o que te haya marcado o impresionado de alguna forma? No, o sea, yo no fue una conversación conmigo, estaba conversando una de ellas con otra y le estaba contando que ella iba a visitar a su novio, una señora que estaba toda, tenía muchas cicatrices, que creo que de ahí me inspiré en uno de los cuentos, tenía muchas cicatrices en la cara. Y no me lo estaba contando a mí, se lo estaba contando a otra persona, le dijo que ella le estaba, no, ella estaba visitando a su hijo y diciendo que su hijo era malandro, que era esto, que era lo otro, y decía, claro, ¿cómo no va a ser malandro si él tuvo que ver al papá cómo me hacía esto? O sea, ella estaba justificando al hijo. Uy, claro, sí, sí, sí. Claro, entonces eso para mí fue como wow. O sea, ellas saben y ella hablando de que ella es amiga de su hijo, que si él le pide lo que él le pida que le meta, ella se lo mete, así, no sé. O sea, porque yo creo, o yo en ella vi un sentimiento como de culpa, ¿no? Como que finalmente él es así porque él vio esto, ¿no? Entonces, y de resignación, o sea, las veces que él lo meta preso, yo voy a venir, o sea, no pasa nada. Y eso a mí Sí, sí. me tocó, me impresionó. Y otra imagen que no podía sacar de mi cabeza era que esa no la vi en la cárcel, sino fuera de los... La vi a ella en la cárcel y yo decía, una muchacha que no hablaba muy bien, que ya yo la había visto aquí en los buses y tal, vendiendo dulces. Y ahí con ella sí conversé y le pregunté qué hacía ahí, ahí medio le pude entender que su marido, que ella no sé qué, ta, ta, ta. Claro, y las otras visitantes me contaban, ella siempre dice que tiene un marido aquí, pero uno no sabe, o sea, era una persona así extraña. Y ahí conocí, te voy a decir, muchas, yo no quería profundizar mucho en esas vidas porque yo quería como crear estas propias vidas y lo que yo quería era saber cómo se movían, sobre todo, yo creo que eso es algo que me lo dio mucho el audiovisual, yo quería ver era el movimiento, yo quería ver la imagen viva, más que las historias llegaban a mí, ¿no? Si yo ahí solamente eso llegaba, yo no tenía que hacer nada, o me las imaginaba muchas veces. Ya, entonces, esa investigación que fue como, que tenía como un objetivo más de poder construir personajes, y ya cuando empiezo a estudiar la maestría, empieza a ser una investigación más académica. Y bueno, pero yo iba como cronológicamente. Entonces, en el 2020 escribo el libro y empiezo a tocar puertas para publicarlo, pero eso no era posible. Entonces, yo seguí en mis proyectos audiovisuales porque yo soy guionista también de cine y televisión, entonces me salía en ciertos trabajos aquí y allá. Y alguna vez salió creo que fue al final de la pandemia o al principio, no sé, como un espacio de laboratorio de creación, donde eran productos cinematográficos, pero también aceptaban productos literarios. Y yo quería fortalecer esto que ya yo había terminado. Y lo inscribí y yo, no sé, al final todo era enfocado en el cine y las asesorías o el fortalecimiento literario era bien poco y yo me sentía como un poco defraudada, pero al final aproveché como el tema este audiovisual y pensé en una adaptación, que esa adaptación yo la había pensado, o sea, es que mira, cuando yo tuve la idea de La Visitante en el 2017, era una película, pero luego dije, no, yo voy a escribir mejor literatura y olvidé ese tema. Eso es muy caro. Y con este taller creo que yo estaba en el lugar equivocado.
se me llegó otra vez la idea de hacer una adaptación y eran unos cortometrajes, como una serie de cortos. Pero yo, como lo empecé así a adaptar, pero sin mucho entusiasmo, porque el tema de la plata siempre aquí, sin mucho, o sea, sin mucho entusiasmo. Yo la verdad, yo lo estaba haciendo era más bien como un ejercicio experimental. Aquí no había podido, aquí no había iniciado a estudiar. Yo estaba muy contenta con mi libro y sentía que estaba como defraudando el libro con la adaptación. Entonces, en el Sentías 2021, que tenías dos hijos y tenías que ponerle igual atención al uno como al otro, más o menos. exactamente, yo no quería eso, yo quería sacar adelante el libro. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de hacer la maestría, gracias a estas becas de la fundación, de la corporación Manos Visibles, uno se tenía que presentar con un proyecto. Yo me presenté con este porque yo quería publicar, quería, o ya me había decidido allí, ya tenía las herramientas más próximas a hacer una adaptación cinematográfica. O sea, quería hacer algo para cine. Claro, cuando empiezo a hacer toda esta investigación de lo transmedia y tal, y empiezo a leer acerca del mundo carcelario, y que uno aquí le toca, pues, para ser visible, muchas veces le toca hacer como un pulpo de todo un poco. Hicimos una adaptación para TV, que la propusimos a un fondo para televisión pública, y luego hicimos la adaptación cinematográfica. Y creo que fue una muy buena decisión, porque, bueno, es que algún día un profesor nos dijo es que este universo tiene muchas posibilidades. Ustedes pueden hacer algo inmersivo, algo no sé qué, y yo no, yo estaba como incrédula al principio y cuando hice el ejercicio final dije, no jodas, sí, esto, y todo ha resultado, ¿no? Entonces, este año se dio la posibilidad el año pasado se dio la posibilidad de publicar y yo dije, todos los astros se están alineando, es porque esto se tiene que decir. Muchísimas gracias, Juliet. A la audiencia, estamos hablando con Juliet Romero, autora de la recién publicada Las Visitantes en Alfaguara, 10 relatos sobre mujeres que visitan a seres queridos, familiares en la cárcel y que tienen siempre la relación entre lidiar con el dentro y con el fuera. Juliet, antes de que entremos a los cuentos y que nos cuentes un poquito ya de los cuentos como tal, hay algo que me llama mucho la atención y te quiero preguntar. Lo que tú haces acá responde a la naturaleza literaria, que es echar luz sobre poblaciones silenciadas, no acogidas, víctimas, pero sobre todo que no cuentan y no tenemos. Hay otro libro publicado hace poco, también en Alfaguara, que es Recuperar tu nombre, de Juan Álvarez, en la que él también habla de todo el tema de su padre y que también tiene una reflexión sobre lo que es el sistema carcelario colombiano. Frente a esto que yo creo que sin lugar a dudas es novedoso, ¿cómo has sentido tú el impacto? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué sientes tú que ha pasado? ¿Has puesto conversaciones sobre la mesa en Santa Marta, en los medios, a través de Manos Visibles con Paola Moreno, a quien saludamos? Ella pasó y tenemos una entrevista con ella también aquí en Paredro. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa reacción de la gente? Como le comentaba al equipo de producción, yo le decía, yo no sé si es que uno está haciendo las cosas. O sea, yo he hecho el pitch de este proyecto 8.300 veces desde que se ocurrió la idea, buscando plata o tocando puertas. Y hacer el pitch es echar la logra en todos lados. Y desde que yo estoy echando la logra en todos lados, he visto que hay productos de hecho parecidos. Por ahí veo que se va a estrenar una serie sobre privados de la libertad colombianos en otros países y las luchas de sus madres por sacarlos. Por ejemplo, hace poco se hizo como una serie también de ficción sobre un colombiano privado de la libertad por allá en África. Me salía mucho contenido de verdaderas visitantes que cuentan como sus experiencias así de manera jocosa en TikTok, en Facebook. Y desde que nosotros sacamos la serie y el libro salió, la conversación creo que ha sido, yo no sé si uno está encerrado en una cápsula y uno cree que todo el mundo conoce lo que uno hace, pero al menos el nicho al que uno se ha dirigido, como que dicen, oye, sí, no sé qué. Hay gente que me manda videos por redes sociales de visitantes reales, de risas, parodias. Entonces eso me parece que es cool y bueno, aunque en principio mi intención siempre es como
poner en conversación temas serios, y temas serios es este tema de cómo las desigualdades estructurales son transversales a todos, incluso hasta cuando estás privado de la libertad con tus familiares, ¿no? Y, por ejemplo, creo que soy muy crítica con respecto también a los contenidos ahora que se hacen digitales y, por ejemplo, no soy partidaria de hacer chistes con temas como tipo estereotipos que violentan a las mujeres, pero en este caso de las visitantes me ha parecido interesante que a través de la comedia se han hecho críticas con respecto a eso. Por ahí el otro día me mandaron un video de risa de el comediante sentado como afuera de la cárcel con una sabanita, vestido de mujer, diciéndonos, "Es que estoy aquí desde las 3 de la mañana haciendo fila". Entonces, ahí hay una crítica importante desde el humor. Y yo no sé si es mi proyecto quien lo ha puesto en conversación, pero a mí me agrada que ya se esté hablando de eso y que se esté hablando de eso. Y a propósito, existe una serie que estamos ofreciendo nosotros al público, ¿no? Y es que hay una cosa que me parece muy importante, Juliet, y que quiero resaltar, y es que la historia violenta que tiene este país, nuestra historia emocional, nuestra historia moral, hace obviamente que tengamos un alto número de presiones y de personas que están privadas de la libertad por lo que el país es. Lo que significa que hay cientos, si no miles de familias que por lo que el país le ofreció a estos jóvenes y a estas personas están sujetas a estas visitas y a esta realidad. Y si a eso le agregamos lo que tú ya nos contaste, que es un sistema penitenciario que no permite cumplir con dignidad la pena que se tiene que pagar, pues entonces todo puede ser oscuro por todas partes y sí está sacando una importancia y un perfil nacional, no menor porque este país es lo que es. Total, así es. Las pocas veces que tuve como contactos, sobre todo para la producción de la serie con la cárcel de Santa Marta, siempre con los funcionarios que hablábamos, lo que siempre decían es que esta cárcel tiene hacinamiento. Por ejemplo, esta cárcel está diseñada voy a dar un dato X, para 500 personas y hay 1.500. Y yo siempre decía que triste por los privados de la libertad, pero qué triste que en las estadísticas no estén las familias de esos privados de la libertad. Es que no hay 1.500 presos, hay seguramente 10.000, porque las mujeres de esas familias están presas también. Y eso es lo que pienso yo que el sistema tiene que entender, que cuando se encarcelan a estas personas con los derechos no garantizados, están encarcelando a un montón de personas más que están fuera. Y además hay otro tema, Juliet, que no podemos dejar de lado, que lo que es la prisión es un tema que también ha aparecido de nuevo en las discusiones latinoamericanas, con este ejemplo de Bukele, de en El Salvador, también de lo que ha sido las familias son quienes tienen que pagar por la alimentación de los reclusos, es Así es. decir, esa conexión entre el dentro y el fuera. ¿No? Y lo que él tantas veces ha dicho, yo que les voy a dar carne, ¿cómo le voy a dar proteína al recluso si no lo tiene el que está por fuera y el que no ha hecho nada? Es decir, las prisiones y las cárceles sí creo que en este momento tienen una importancia y una algidez distinta por muchos ejemplos y pues por este vaivén de líderes latinoamericanos que constantemente tenemos. Juliet, 10 relatos, 10 cuentos en el que tú traes y dices algo que es muy interesante. No te querías quedar tampoco en la profundidad de las conversaciones, porque también querías hacer tus propios personajes, tu propia impresión y tu propia vida. Aquí pues contamos con, por supuesto, tus personajes como Kiara, la mujer trans, Rara, y todo, también esa aceptación de a quién se va a visitar. Hay un cuento que a mí me impactó muchísimo, que es La Lista, que es el hijo o la hija que sabe y reconoce que su padre es un violador y que también se lo hizo a ella y con los tocamientos. ¿Cómo abordaste tú desde una estructura o perspectiva literaria estos cuentos? ¿Hubo algún autor que quizás hubieras seguido o algún tono que te hubiera permitido desarrollar mejor? ¿O cómo lo manejaste ya cuando te pusiste manos a la obra? Bueno, con respecto yo
a la estructura, yo tenía algo claro desde que se me ocurrió la idea de hacer un libro y es que yo quería hacer no una novela y tampoco unos cuentos separados, yo quería hacer unos cuentos que se entrelazaran y que se entrelazaran a través de esa imagen que fue la que a mí me capturó desde un principio, que fue la fila. Lo veía, o sea, es algo que yo no, que estaba como difícil para mí. Yo decía, eso desde los audiovisuales va a ser muy fácil conectarlo con la imagen, qué tal. Pero en lo literario, ¿cómo entrelazo todas esas historias a través de una imagen? Y yo en principio empecé a escribir todos los cuentos en tercera persona y cuando entró este editor de aquí que se llama Gustavo Arreta, que fue el primero que me ayudó como a construir este libro, él me dijo, ¿por qué no las escribes en primera persona? Porque ellas mismas no cuentan lo que les pasa. Y en presente, yo buscaba referencias parecidas, pero yo las referencias más cercanas literarias que tenía con respecto a esto era ese narrador omnisciente. Y ese narrador, porque yo quería poner mis propias impresiones. Es que para mí es imposible no tener una opinión. Y yo quería poner mi opinión allí de lo que yo pensaba de eso. Y él me decía, pero tu manera de ver el mundo puede estar a través de las voces de ellas, ¿no? Como que le paré bolas, le presté atención, como dicen aquí, y empecé como a reescribir los cuentos como desde sus voces. Y me acordé de un personaje que yo había conocido en la cárcel de lejos, que era una chica trans. En todas esas veces que fui a ver cómo se movían, vi varias veces a una mujer trans haciendo fila. Y yo me preguntaba, porque yo sé que aquí ocurre mucho, o sea, yo sé que la gente que va a visitar aquí no es gente con dinero, ni es de estratos medios altos, ni nada, son gente empobrecida. Entonces yo me preguntaba, ella cómo podía hacer la visita ese día. Yo decía, la única manera es que tenga su documento femenino. Y siempre la vi bien arreglada, bien. Algún día la vi como que alguien se estaba metiendo con ella porque era trans y ella la ignoró a esa persona que le hizo ese comentario bastante homofóbico, transfóbico. Ella no le prestó atención, sino que se le reía en la cara así con picardía. O sea, esa imagen yo la tuve en mi cabeza por mucho tiempo y la desarrollé más cuando tuve que pasar los cuentos a primera persona. Bueno, ese personaje, por ejemplo, yo la conocí después de pandemia en una marcha, la vi, o sea, la vi fuera de contexto de la cárcel en una marcha y me atreví a acercar. Ya yo había terminado de escribir el libro y le dije, oye, yo te he visto aquí en la cárcel, tal y cual. Y me dijo, ay, sí, sí, yo quiero que me cuentes más de ti porque estoy escribiendo un libro. Me dijo, wow, ¿un libro sobre qué? Yo le dije, sobre las visitantes. ¿Y tú visitas? Me dijo, sí, yo visito ya a mi pareja. Y yo, wow, y como estábamos ahí en una marcha, mucha gente, yo le dije, ¿te puedo invitar a tomarnos algo? Me dijo, sí, de una. Me dio su Facebook, su número, y yo creo que fue ahí cuando empezó la pandemia o terminaba. Total, es que yo nunca pude comunicarme con ella. Y al año siguiente vi la noticia que la habían asesinado, porque ella era como una líder social, era una vaina. Yo nunca pude conocer bien la historia de ella. Me quedé con su imagen. Y Tremendo. gracias a esa imagen yo construí el personaje de Kiara. Y además hay otros personajes en los que con esto que nos cuentas de Kiara y luego algo que es que conecto con lo que tú hablabas al comienzo, que decías de esa incomodidad que se siente desde lo femenino, del cuerpo femenino, es esa forma como tú retratas el cuerpo femenino en los relatos como estos envases en los que entran y salen cosas, ¿no? Sí. Que esa especie de trapicheo entre y cómo el cuerpo funciona desde sus pliegues como lugares de escondites, pero entonces eso también da el toqueteo y da las requisas. El cuerpo femenino al servicio pues de los hombres, ¿no? Es que Sí, el cuerpo exactamente, porque son los encargos. exactamente no solamente está al servicio de los hombres cuando tú lo ves desde un punto de vista de la prostitución o cosas así, sino que cuando yo decido meter algo en mi cuerpo para sostener a ese hombre, mi cuerpo está al servicio de él sin importar más nada. Entonces, eso, yo quería dar esa sensación en el libro y es ver a la mujer como un cuerpo que está al servicio de otro. Yo no sé si se siente cuando la gente lo lee, pero
pero era Sí, lo se que yo siente. quería como expresar. Y con respecto al cuento de la lista, ese fue uno de los últimos cuentos que yo escribí, que sepas, uno de los cuentos de los cuales yo no tenía referencia alguna. O sea, digo de referencia de personaje, porque con Kiara yo tenía una imagen, y así con muchas otras yo, yo me basé mucho de imágenes, de fotos. Con ese personaje yo no tenía ninguna referencia más allá de lo que yo pienso con respecto a ese tema. Y yo quería en ese cuento explorar un tema que para mí que es muy como complejo y que yo en realidad yo lo exploro que en casi todo lo que yo hago, tanto en lo audiovisual como en lo literario, y es la maternidad. La no santificación de las madres, porque es que yo siento que cuando tú le quitas maldad, que es, simplemente la maldad es humanidad, a las mamás, y también las estás violentando, ¿no? Como esa vaina de decir que mi madre es una santa. No hay una cosa que yo odie más eso que escuchar eso, ¿no? Y las madres no son santas y las madres se equivocan y no siempre las madres tienen instinto y no siempre las madres saben qué es lo bueno para los hijos, como siempre dicen que las mamás saben qué es lo bueno para los hijos. No, porque eso las deshumaniza, ¿no? Y esa vaina y es que las mamás tienen que tener ese sexto sentido y no sé qué. Y yo quería con el personaje de la mamá de ese cuento plasmar eso. No siempre las mamás tienen la razón y las mamás también hieren y las mamás también hacen cosas violentas y no precisamente con una intención como de joderte siempre, sino que ellas también son víctimas de un sistema que las encarcela, ¿no? Entonces creen que ese sistema Exactamente. es lo correcto. Es como si tú naces en cautiverio, tú crees que esa es la realidad. Entonces, entonces servirle a un hombre, no tener criterio, no tener voz, eso es lo correcto. Y entonces obviamente cuando uno ya tiene un punto de vista diferente de la vida, uno siente que esa mamá lo está violentando. Claro, no, y eso está puesto, Juliet, en el cuento y creo que la construcción y estos otros cuentos a los que no llegamos, nos quedamos ya sin tiempo, pero bueno, la audiencia ya va a llegar a verlo. Pero Juliet, te quiero hacer una última pregunta, ya se nos acabó el tiempo, pero acabas de contarnos algo de tu trabajo con el editor, que tú le decías, es que yo tengo una opinión y yo quiero contar mi opinión. Evidentemente... Tu creación audiovisual y narrativa surge del impacto que te generan estos personajes. No es que quiero visibilizarlos, entonces voy a ir. No, es al revés. Pero si hay algo reivindicativo, si hay algo incluyente que a ti te preocupa, esto siempre es difícil de preguntar y más de contestar, pero si tu libro hiciera algo en los lectores, ¿qué te gustaría que hiciera? Bueno, yo tengo varias preocupaciones, no solo como escritora, sino ahora como productora de cine y de televisión, ¿no? A mí me interesa como escritora literaria que mi visión como mujer negra sea visibilizada. O sea, yo siento que el mundo ha sido contado ya por millones de años desde un solo punto de vista y no es porque mi punto de vista sea extraordinario, ni mejor, ni nada, sino que es otro, como diríamos aquí en la costa, es otra parte del cuento, es otra versión del cuento. Entonces, la vida es así asado, ok, la vida para la gente negra racializada es así asado. Te estoy contando la misma historia, pero desde mi punto de vista, y creo que eso es lo interesante y lo rico, y es de lo que se pierde la humanidad con todas estas desigualdades y segregaciones que hemos sufrido por años, no solamente las personas racializadas, sino también las mujeres, la comunidad gay, etcétera. La humanidad se pierde de conocer la vida desde la mirada de toda esta diversidad por eso, por el sesgo. Ese es como productora, como persona, como cineasta, yo me propuse algo y es que yo quería contribuir a una representación diversa del país. O sea, es como yo pienso que los medios, la televisión y el cine han sido como fundamental y no fundamental, responsables directos de una exclusión. ¿Por qué?
cada vez que se decide poner en pantalla solamente a personas blanco-mestizas, se está decidiendo de manera consciente invisibilizar y borrar a una población que también existe y que no somos minoría, es que casi que somos la norma. Yo cuando era más peladita, más joven, yo decía en mamadera de gallo con otros amigos, y si es que esa gente blanca que sale en televisión, ellos no, ellos son la excepción, ellos son el 1%. Esa gente tiene que hacer un casting muy minucioso para encontrarlo, porque estos, entre comillas, pero ¿cuál es la perfección? Entonces yo llegué a la conclusión que la perfección tiene que ser la norma. Entonces yo cuando empecé a hacer audiovisual, yo dije, mi casting tiene que ser dirigido a gente negra, afrocolombiana, caribeña, gente común y corriente. Es como creo que hay que hackear ese relato hegemónico de que Colombia es un país blanco, porque es que no es lo no es ni no es nada de eso. Y por otro lado, pues para mí es muy importante, lo mismo que es importante para la literatura, que mi punto de vista como mujer negra sea conocido desde el audiovisual, por supuesto, también es muy importante que todas las personas que estén detrás también sean personas diversas, porque sin duda alguna eso es lo justo, pero también es lo entretenido, es el chiste. Juliet, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos, por contarnos las piezas creativas que haces y todo el trasfondo que tienen detrás y las múltiples capas que por supuesto hemos visto acá gracias a tu colección de cuentos Las Visitantes, pero también proyecto transmedia de la Caracola Films, que invitamos a la audiencia que lo busquen, porque si no me equivoco, el estreno acaba de ocurrir ahorita en septiembre, entonces que la busquen para poder ver y por supuesto leer y acompañarte en este proyecto que me parece tan importante y tan completo y lleno de sentido. Juliet, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo. Yo aprovecho siempre para invitar a la gente a que se vea la serie que está colgada en YouTube, en nuestro canal que se llama La Caracola Films. Ahí ustedes ponen Las Visitantes, episodio 1, y le aparecen los 6 episodios porque son 6. También el libro lo encuentran en todas las librerías del país. El próximo año estaremos iniciando la grabación de la película, que es otra mirada, es otra perspectiva de este universo. También invito a todos y a todas que nos sigan en nuestras redes sociales, que es La Caracola-Films. Ahí se enterarán de dónde lo presentamos, dónde estaremos, etcétera. Bueno, pues ya saben por dónde seguir y por dónde arrancar aquí con Las Visitantes y Juliet. No olviden que este capítulo se pudo traer gracias a Droguerías Cruz Verde, quien nos apoya en la generación de estos contenidos. Cruz Verde más cerca de ti. Y Juliet, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Gracias ya por las indicaciones que has dado para que te sigan y para que puedan ver todo esto. Y nada, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.